Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando y Pintando. Bueno, acá con Miguel Rojas, Jesús Montedioca, que está al otro lado de la ¿Cómo estás, pantalla. Miguel? ¿Todo bien, compadre? ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, bueno, ya hemos pasado por un camino de 8 episodios en los cuales hemos estado hablando de los movimientos artísticos, de algunos movimientos artísticos bueno, que nos parecieron de suma importancia y relevancia como para hablar un poco de ellos e interpretar un poco mediante nuestra pintura acá, que estamos en la pantalla de abajo, que estamos grabando al mismo tiempo, de hecho, así Sí, que sí. en un principio lo pensamos hacer en pantallas como en tiempos diferentes, pero después nos dimos cuenta que se nos veían 4 manos hablando así y otras manos dibujando acá y no se veía natural. Pero bueno, continuamos con la metodología de hablar un poco de estos movimientos. Hemos hablado ya del Renacimiento, hablamos del orfismo, hablamos de la nueva Surrealismo. figuración, del surrealismo. Bueno, recientemente el último Sí. episodio que pueden ver en nuestro canal es el del surrealismo. Y bueno, ahora vámonos. Vámonos. Vamos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el pop art. Sí. Bueno, un movimiento artístico también bastante conocido y bueno, por su propia naturaleza es un movimiento de masa. O sea, si podemos decir que es un movimiento que trató, cuál es el movimiento más que se encargó de ser más realizado, de llegar a todo el público posible, yo creo que fue este movimiento. Sí. Bueno, yo creo que también pasó porque llegó un momento histórico, o sea, y un momento tecnológico, Claro. bastante, digámoslo así, bastante accesible. Uh-huh. El pop art Pero empieza como... yo voy a empezar a pintar, tú también, ¿no? Dale. Sí, Ahí sí. vamos a empezar a darle. Sí, vamos a empezar. Bueno, para comenzar el capítulo y para decir, o sea, nuestra dinámica de siempre de lo que vamos a hacer acá abajo, hoy decidimos hacerlo en honor al pop art, decidimos hacerlo con diferentes elementos. O sea, vamos a tratar un poco el collage, la pintura, Claro. unas técnicas mixtas Uh-huh. que son muy propias de este movimiento. Ya. Bueno, el pop comienza como un movimiento, digámoslo así, como de protesta ante lo que sería el modelo económico capitalista. Ellos comienzan a ir en contra de esto, porque recuerden que, sobre todo en la década de los 80, cuando apenas, o sea, cuando comenzaba todo este auge, o sea, que se ve representado en películas como Wall Street y todo eso del consumo en masa, o sea, sobre todo después de la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, del 45 en adelante, comienza esta prosperidad, por decirlo así. Por Claro. decirlo así. Esa es la generación baby boom, ¿no? Sí, los baby boomers en adelante. Claro. Entonces comienza a tener este auge, pues, o sea, la compra, la venta, comprar productos, o sea, empieza el desarrollo incluso, o sea, el desarrollo del mundo moderno como hoy lo conocemos. Claro. Bueno, y este movimiento quiso como que reflejar lo que en ese momento ocurría, que era esto de comprar por comprar, o sea, las compras compulsivas, todo muy repetitivo. Era Este como movimiento una, incluso... ajá, Sí, dime. era como una crítica a eso, al consumo, una Al crítica consumo como tal. a la cultura occidental que en esos momentos, y yo creo que ya, bueno, inmediatamente después de la guerra, a partir de los años 50, 60, ya había una noción de esa crítica también a los estándares mismos de la Exacto. publicidad, que había en la Eh, publicidad, el sí, estereotipo de lo que era una familia ideal en ese momento.
De la mujer, de la mujer también, del rol de la mujer en la sociedad, claro, como símbolo en este caso, como símbolo de consumo, como símbolo de de, deseo. sí. De hecho, bueno, que una de las cosas que yo estoy haciendo como referencia es Sí, precisamente la obra de Tom Wieselman, que sí, se enfocaba precisamente en eso, y bueno, y me gustó mucho porque igual guardo cierta relación con lo que yo hago, pero claro, lo llevaba al concepto del pop art y sí, a la crítica en ese momento de la sociedad que mostraba o que se comenzó a mostrar la imagen, que yo creo que ahí fue donde nació ese concepto de la imagen como que el sexo 20 es claro. que la mujer como objeto de consumo, pues, como objeto para vender Como, cigarrillos, para vender todo lo exacto. Incluso como eso mismo, como un objeto. Muchas veces fue objetos, tratada de esa claro, manera. Y si uno se fija en la publicidad antigua, o sea, en los carteles y todo esto, la mujer se mostraba de un punto de vista bastante sumisa ante lo que era el sí, hombre. sí, Y, y las cosas importantes, por decirlo así, entre comillas, pues o sea, obviamente sin tratar de ofender a nadie, pero eso era, o sea, estamos hablando de lo que fue esa época. claro, Este, fue de esa manera. Se trataba a la mujer como la ama de casa, la que está en el hogar cuando el hombre llega del trabajo. sí, Entonces estos artistas o sea, se dieron cuenta de eso y aparte analizaron ese contexto. De repente están claro, adelantados también a la época porque no era común. De verdad eso no era algo común y era algo ya como aceptado. sí, Entonces ellos comenzaron a hacer su obra, por decirlo así, de forma de protesta. Por eso muchas veces el pop art se tiene así como de menos. No sé si te parece lo mismo, Miguel. Se tiene Lo, así como que un arte muy bajo. lo que pasa es que no sé si bajo, pero sí muy, claro, es que la palabra propia lo dice, el pop art, el pop Ujú. por popular, y ese es un arte que Sí, cualquiera podía hacer, o sea, es un arte sí. efímero también, Fácil de reproducir. donde ya, mira, ya pasamos por una etapa, haciendo este recuento, donde veíamos, por lo menos en lo que fue el Renacimiento, como la exaltación del artista, la exaltación de la obra, la exaltación de la belleza, y ahora vemos un movimiento que eh, hace lo contrario, o sea, se cuestiona qué es el arte, o sea, qué es un objeto artístico, Claro. eh, y sobre todo se contrapone a un movimiento, el expresionismo abstracto, que ya eran estas obras que, bueno, se estaban saliendo de todo lo que eran las normas dentro de la figuración y el color, pero aún estaba encasillada en las galerías, aún estaba encasillada a que el arte era algo sublime, que era algo que solamente un grupo selecto de Selecto. intelectuales Ujú. puede entender. En Podía cambio, realizarse. claro, el cambio pop art dice no, o sea, los primeros precursores de este movimiento eh, hacen que, que el arte sea algo cotidiano, que sea una Claro. expresión de lo que ellos están viviendo y bueno, lo que ellos estaban viviendo en ese momento, o lo más criticable de la sociedad en ese momento era precisamente esta ideología del consumo, esta, estas características de la sociedad en la cual todo se podía desechar, todo se podía comprar y tenía un tiempo de vida limitado y después se compraba otra cosa que salía mejor y que Diferente, sí. aún hoy en día prevalece. Sí. Es un estilo de vida que se inició en esos Ya- momentos Y ha y bueno, perdurado. claro, y entonces también la publicidad como que claro, hizo crítica, lo ingenioso de este movimiento en su principio, que hizo crítica de esta sociedad usando sus propios elementos, o Sí. sea, usando los propios elementos que De ellos, lo, sí. claro, De los productos, de la publicidad, de claro, todo eso. claro. Eso era lo que resaltaba. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, uno de los precursores de este movimiento, Hamilton, John Hamilton, ¿cómo se llama? Este,
Richard Hamilton, perdón. Richard Hamilton, él hizo una de las primeras obras que puede considerarse como pop art, que era una sátira o una crítica a lo que era la familia moderna en ese momento, en los años 60 por ahí, o principio de los años 60, mediados de los años 50. Y te hablaba, vamos a poner por acá, y hablaba de todos los estereotipos, o se veía reflejado todos los estereotipos de la sociedad en ese momento. También podemos hablar de, por ejemplo, bueno, el propio, creo que el más conocido, también artista Andy Warhol, sí. que es por excelencia, cuando hablas de pop art, se hace referencia a Andy Sí. Warhol. Warhol. Prácticamente es el único que la gente conoce, o sea, sí. que la gente siempre referencia al momento de hablar de pop, en su principio, en su génesis. Fue Claro. un movimiento bastante particular. Uh-huh. Incluso nosotros, o sea, haciendo las investigaciones para el capítulo, nos llegaba a sorprender, porque es que de verdad está tomado a veces tan en menos que esos momentos han pasado, o sea, o su génesis, pues, ha pasado como desapercibida ya como que no se habla tanto de ese principio del pop art, como bastante adelantado a su tiempo, por lo que hablamos al principio, que se contraponía a muchas cosas que estaban ya establecidas, o sea, incluso en la publicidad, en los mismos productos, cómo se vendían las cosas. Claro, yo creo que el pop pasó por una etapa de que era protesta, ¿ya? Sí. Y que muchas veces no se entendió, y que el arte quería ser efímero, o sea, entre comillas, la propuesta superficial que era. Primera propuesta, sí. Sí, era intencional. O sea, era Sí, hacer claro. reflejar a la sociedad que esto era lo que ellos estaban viendo, que esto era lo que se está convirtiendo el arte, pero a la vez, aunque la crítica era hacia la sociedad, también había una crítica, como decía anteriormente, hacia la misma obra, Sí. que ya no era algo tan genial, o sea, algo tan único de los grandes genios, sino que cualquiera podía hacer arte. O sea, comenzó, Sí. yo creo que también parte de lo de Duchamp con el inodoro, de los dadaístas, de los propios surrealistas, donde ya el concepto de arte se abre. Sí. A eso iba a llegar, y, o sea, eso quería llegar yo también, que, digámoslo así, los abuelos de este movimiento, del pop, vendrían siendo los dadaístas. Claro. Por lo mismo que introdujeron el concepto en el arte, Uh-huh. ¿verdad? Que era lo que hablamos el otro día, o sea, los dadaístas proponían que tenía que haber un concepto en el arte, y que ese concepto no necesariamente tenía que estar ligado a la obra. O sea, lo que pasaba en ese momento, claro. Sí, por decir, un objeto, ¿verdad? En este caso, pongamos el ejemplo del inodoro. Uh-huh. Su postulación era que si un artista proponía que ese objeto se iba a convertir en arte, podía ser arte. Pero claro. ¿Cómo iba a pasar esto? O sea, por un lado, el concepto se separaba de lo que era el objeto y le daba otro significado totalmente distinto. Un inodoro, o sea, para todo el mundo un inodoro es donde la persona va a hacer su necesidad fisiológica. Claro. Pero en ese momento, ellos trataron de demostrar, mira, si yo tomo este objeto que es tan simple, tan sencillo, tan popular, tan usado, que está en todos lados, y qué pasaría si yo esto lo convierto en arte. O sea, es algo tan controversial, sobre todo, o sea, incluso hasta ahora, hasta en este momento, porque ha abierto las puertas a muchas personas que de repente no tienen mucha habilidad y se convierten en artistas por el mero hecho de llevar un concepto o manejar un concepto en una obra. Claro. Pero cuando está bien hecho, se nota, y cuando está mal hecho, también. Yo creo que le pasó sí. al pop art, le pasó como le pasa a muchos movimientos o a muchas tendencias artísticas que son irreverentes o que son contraculturales, que claro.
se vuelven al final parte de una base contracultural, parten de una base de protesta y todo, pero se hacen tan famosos y se hacen tan común que ya se vuelven tendencia. Entonces, Llega a lo mismo, claro. claro, como le pasó al punk, o sea, como le pasó, pero es un caso bastante o sea, me resuena el pop art y el punk. Yo creo que puede ser un ejemplo relacionable entre lo que es la música y el arte, donde el punk nació como una protesta, pero después existió el punk pop, ¿me entiendes? Sí, Y ya era claro, un punk totalmente comercial, que era lo que en un claro. principio criticaba el punk. Y es igual en este caso el pop Claro, art. O sea, hablamos de eso, pues, de su génesis como algo de protesta. Oye, estas cosas no deberían ser así. De la sexualización de la mujer, de uh-huh, todo esto. Y también de llevar el arte a las masas, ¿verdad? Hacer el arte más popular, más, claro, más, más consumible, todo eso. Pero resulta siendo de que se convierten también en una élite y obviamente no todo el mundo puede tener, o sea, ni en ese momento ni ahora mucho menos, poder tener una obra de Andy Warhol, por decirlo así. claro, claro, exacto. Porque Me el dibujes, mismo sistema, claro, me sí, dime, dibujes una lata, que me dibujes una lata de sopa, esa lata de sopa no me va a costar $1. claro. Y así obviamente va transcurriendo todo, o sea, empieza, como dice Miguel, desde una génesis bastante contracultura y termina siendo Claro, parte del sistema. claro. A lo mejor esto es un poco más debatible y se pudieran hacer muchos capítulos de esto, pero es, por decirlo así, en grandes rasgos lo que le sucedió a este movimiento. Uh-huh. Y bueno, de las personas que contribuyeron, pudiéramos mencionar varias personas. O sea, no solamente está la imagen de Andy Warhol, que obviamente es potente y fuerte por este personaje que él construyó a lo largo de su carrera, Claro. y que fue bastante trascendente. Incluso porque llevó el concepto pop hasta su vida. Fue Sí, pop sí, él crea un de todas las personaje, formas, de todas las maneras. claro, él crea un personaje, yo creo que es un personaje símil con Salvador Dalí. Eh, Sí, de hecho, es todo un personaje histriónico donde realmente es difícil creer que realmente él era así, pues, solamente una sí, puesta en escena, igual que Salvador Dalí, para hacer, bueno, promocionar su trabajo, que es muchas veces, eh, o sea, muy criticado, odiado por muchos, amado por otros. Yo creo que igual el concepto de su obra trataba precisamente eso, de no sé si de transgredir, tal vez en un principio, pero sí, tal vez. ya el tipo de transgresión que hacía era como, no sé si decirlo como, no sé si suave o no sé si ya Sí, llama... sí, ya le pasó como que o sea, se desvaneció con el tiempo, Sí, podríamos decir, esta primera propuesta. Pues entonces fue ya obviamente meramente comercial y, sí. y el sistema, como muchas cosas, o como lo acaba de decir hace un rato, muchas cosas contra cultura lo absorbe y paga, y esto ya lo puedo vender. Y bueno, de ahí también, no sé si fue digamos, las técnicas más aplicadas del pop art, que son el collage, que de hecho Sí, resurgió el collage, porque el resurgió, sí. collage, lo primero que hicieron fueron como los dadaístas, que fueron como No, o creo no sé que si fueron, un poco más ajá, atrás, sí, Picasso, ¿verdad? ajá, Con sus elementos cubistas, igual él introdujo un poco lo que es el el, collage. O ya, sea, pero sí ese es lo que... lo explotaron como los dadaístas, porque Sí, sí, sí. ya, pero sí se Y fue como venía, parte de lo más popular, o claro, sea, el que popularmente más lo utilizó, incluso se le atribuye muchas veces que él es el inventor del collage. Eso mira. igual estaría bastante debatible también y daría también para muchas otras conversaciones. Pero sí, Generalmente cuando te dicen que no, que esta persona inventó esto,
sobre todo en el arte pasa, uno se Sí, encuentra con la sorpresa de que no, realmente no lo inventó otra persona, pero este lo hizo famoso. lo hizo popular. Sí, lo No, hizo popular. incluso que en el pop, hablando un poco de Roy Lichtenstein, que introdujo un elemento que era bastante popular, por así decirlo, que era el cómic americano en Claro. ese momento. Él Y es lo que llevó a... Es que el nombre es difícil, Roy Lichtenstein. Sí, Lichtenstein. Lichtenstein. Y él hizo estos cuadros gigantescos de esos pequeños rótulos de historieta, él los llevó al lienzo, o sea, mucho más grandes y también con contenido un poco ahí de escrito, o sea, bastante referenciales, bastante también, digámoslo así, transgresores. ¿Ya? Y fue también rodeando un poco esa parte allí del popular, o sea, de lo que era un elemento bastante popular y lo convirtió en una obra que es bastante obviamente costosa y también bastante referenciada muchas veces. Claro. Y sobre todo hoy, que es mucho más popular de lo que fue en ese momento, porque recuerden que igual que el arte, o sea, el arte hay que tomar en cuenta también los momentos en que se hizo. De repente ahorita uno lo ve, y yo creo que esto es lo que pasa con el pop, que ahora uno lo ve y de verdad no es tan sorprendente, o sea, lo que uno pudiera ver es bastante simple, por decirlo así, pero en ese momento, cuando no existía otras cosas, eso impactó bastante en la sociedad, porque ahorita, por ejemplo, yo pudiera ver en el caso de artistas como Cox, que es un grafitero bastante importante, que hace unos muñecos así gigantes, referenciando a Mickey Mouse, la cultura popular igual, a Astro Boy y todo esto, son bastante impactantes, o sea, verlos en físico, pues, o sea, son gigantescos, o sea, obras de volúmenes gigantes, y de repente eso llama un poco más la atención, pero sin estos precursores del pop art, tampoco existieran estos nuevos artistas que hacen de verdad cosas bastante espectaculares. Claro. Bueno, de hecho podemos catalogar de esta categoría un artista, Takashi, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Takashi Murakami. Murakami, bueno, Takashi Murakami, Sí, sí. que ustedes tal vez, nosotros le digamos Takashi Murakami, no van a entender, no van a decir quién es ese, pero Sí. váyanse busquen el disco Colores de J Balvin, Ujú. y se van a dar cuenta que todos los girasoles, todo este concepto es de Takashi Murakami. Son personajes Ese, que creo. Ujú. claro, de hecho él creó como 8 o 10 flores Sí, que es propia de su obra, y la creó especialmente para el disco colores. de colores de J Balvin. Entonces Sí. ahí, claro, su obra, si ustedes se ponen a buscar su obra, Takashi Murakami, es una obra bastante, que ya, bueno, ya es un pop art más llevado al más moderno, pues digamos, más Sí, el super post, 40 años después del pop art, que es sí. una obra repetitiva, que es una obra de colores fuertes. De hecho, su concepto es como llevar ciertas criaturas como de la mitología japonesa, Manga, sí, el del manga, manga la igual, mitología japonesa, a todo lo que es a la el obra. concepto del pop art. Y sí, o sea, al, realmente a mí como que, ok, sí, qué bien, pero es como que tan superficial que como que llega hasta ahí, pero ¿me entiendes? O sea, Sí, sí. pero es la propia intención de la obra. Sí, Eso claro. es lo interesante también, que es la propia intencionalidad de la obra, Sí. que, que sigue siendo una crítica al consumo de hoy día. Una No, florecita de colores, sí, fácil de hacer, muy pero básica. muy básica, pero que se vende, bueno, Sí, no, y que obviamente esa es la idea de esa es la idea. de este movimiento.
Bueno, Jesús, ya para resumir y cerrar el tema de lo que es el movimiento pop art, bueno, de lo Sí. poco que hablamos, igual como todos los movimientos, siempre, bueno, se pueden hablar horas y horas, y aquí tocamos muy superficialmente sus conceptos. Bueno, podemos mencionar a otros artistas también Sí, que han llevado, fueron precursores o han llevado a hitos importantes de este movimiento, como Jasper Jones, sí. eh, que bueno, que de hecho tú conocías su obra, yo la vengo conociendo más recientemente Ujú. cuando empezamos a investigar, pero sí como que al personaje, o sea, o al artista como tal, pero sí recuerdo haber visto su obra. Sí, Y eso es lo interesante del pop art, o sea, que es como tan en serie y es como con elementos tan cotidianos que de alguna u otra forma no te, o sea, como que no te choca directamente porque ya es algo que tú has visto en otro lugar, pues, pero igual sí, la idea es que trae precisamente ese mensaje de protesta. sí. No, y igual también pudiéramos mencionar Ujú. entre estos artistas el caso de Kate Haring, ¿verdad? Que es un artista que Claro, también. viene, por decirlo, del graffiti y que también se involucró mucho con el tema de la publicidad. De hecho, lo mencionaste, Como, en un sí, episodio anterior. lo mencioné en un episodio anterior. Y bueno, lo quería traer otra vez porque fue en este momento que se hizo, por decirlo así, su descubrimiento, Mm, junto a muchos otros artistas que fueron también parte de la vanguardia y que llevaron el pop art un poco más adelante. O sea, hicieron un poco más largo y duradero este movimiento. claro. Y bueno, igual en el próximo capítulo pues, vamos a estar tocando un poco más de su historia, de lo que fue Kate Haring, porque es bastante importante para los próximos movimientos. Claro. Y nada, o sea, igual como todo movimiento se va nutriendo de todas las demás puestas, de todas Claro, las demás, digamos, tendencias que van surgiendo. sucesos, sí. Y claro, y a su vez el pop art va influenciando a las demás. Y yo creo que está muy vigente el pop art Mucho. como sí, como propuesta ahora con los medios digitales. eh, y ahora con también todos estos movimientos del vintage, o sea, de retomar Sí, las tendencias pasadas y traerlas a vieja, antigua. contextualización presente. eh, No, con, ¿Mm? incluso en la publicidad, el pop art está súper presente. Lo que pasa es que a Claro, veces no nos damos cuenta. Ya estamos claro, bastante acostumbrados. claro, Yo tuve la posibilidad pues, de ir hace tiempo, ya hace unos 2 o 3 años, a la exposición que hizo aquí el Centro Cultural La Moneda, ajá, que está abajo del Palacio de la Moneda, eh, de Andy Warhol. Y fue súper interesante recorrer su obra y darme cuenta, o sea, en ese proceso de que su obra ahorita es súper vigente, igual como lo fue en ese momento. ujú. Y bueno, o sea, es algo que ha influenciado el cine, el teatro, No, en infinidad todo. de manifestaciones artísticas, como casi todos los movimientos artísticos que ya hemos mencionado. Que Pero, de hecho podemos decir que Andy Warhol fue como el creador de los filtros, sí, prácticamente. y de la selfie, Claro, de ahí o tiene sea, muchas la cosas, famosa imagen de Marilyn Monroe repetida, pero un millón de veces en mil todos lugares y que veces, todo el mundo conoce. Y de muchos y artistas, de Elvis Presley muchos también, que artistas, eran con colores y cosas así, y era la Michael misma fotografía, Jackson, claro, pasaba por filtros, y, o sea, creó igual, los filtros de igual, Instagram. sí, igual fue a hacer como carátulas de discos eh, que son súper Claro. famosos. Sí, fue muy, de verdad, bastante influyente y lo sigue siendo, pues. O sea, este movimiento incluso ha traspasado muchas barreras del tiempo y está, como decíamos, súper vigente. Sí, Incluso hay todavía muchos artistas que se basan en este movimiento para desarrollar su obra. Incluso nosotros, empezando en nuestra carrera, se podría decir que era bastante influencia para lo que fue el principio. O sea, claro. yo incluso recuerdo haber hecho varias series con el personaje de Mickey Mouse, haber hecho varias cosas referente a este movimiento y que no, tampoco que no se quedó en el pasado, también que sigo haciendo
y es parte importante del de lo que hacemos. desarrollo de la obra. De hecho, bueno, Ujú. yo me baso un poquito más como por el surrealismo. Tú te metiste más un poquito Sí, más con el pop, pero bueno, sí, uno igual siempre va sumando elementos de todas las cosas y sí, yo creo que es importante acotar que, que al final, como lo hemos dicho en anteriores episodios, todo se va mezclando y ya creo que sí. ahora los ismos ya no son tan No, relevantes. Ya, o sea, lo mencionamos obviamente y hacemos esta serie de videos porque igual, bueno, es historia del arte y sí, siempre hay un punto de partida de todas las cosas, pero ya en la actualidad es una mezcla de todo, o sea, de todo. ya son tendencias que son como características o, no sé, características de cosas como que muy simples por concepto propio, pero no es como un manifiesto institucional del movimiento, tal, tal. Exacto. Entonces, bueno, se va sumando mucho. Eh, bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Sí, Bueno, hablamos bastante y estuvo bastante entretenido el capítulo. También estuvo bastante bueno la intervención que hicimos. De ahí nos salimos un poco del estándar. de lo Eh, convencional. sí, nos metimos más un poco a usar elementos como el collage, elementos no tradicionales. Por lo menos yo usé madera, madera y papel y cortes de revista. Jesús usó también cortes de Cartón, papel. cartón, papel, envoltorios de chocolate, por ahí veo una mancha todavía. pero, pero bueno, esa es la idea también de nosotros experimentar y que ustedes también se atrevan a experimentar, los que tengan alguna curiosidad por el arte y ganas de crear, bueno, que se atrevan a hacer cosas. Y nada, síganos por nuestras redes sociales, síganos también al canal de YouTube, suscríbanse, denle click a la campanita para que le llegue notificación. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Hasta una nueva edición de Hablando y Pintando. Y recuerden que también Exacto. subimos todos los jueves hablando no, esta Solo vez solo pintando. pintando, porque sabemos que no tenemos los mejores equipos, sabemos que no tenemos las mejores, Cámara. la mejor oratoria, y no sabemos también los temas, así que bueno, les presentamos todos los jueves, solo pintando, que van a ser, bueno, realmente son como cosas aleatorias, Bloque de cero, sí. sí, y cada 2 domingos, nos vemos por acá en Hablando y Pintando, Capítulo, así que el chao, capítulo largo. Nos vemos, Miguel. nos Hasta la vemos, próxima. chao.